Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Ticona Coronel y el día de hoy vamos a estar viendo el tema de aritmética modular. Entonces, ¿qué es la aritmética modular? También llamado como congruencias en otras ocasiones. Nos va a permitir realizar el cómputo de números grandes bajo un determinado módulo M. La palabra módulo, en este caso, proviene de la operación mod, la- que nos permite hallar el residuo de una división, ¿vale? Entonces, comprende de cuatro operaciones básicas. La primera es la suma, como pueden ver acá, la suma de dos números, módulo algo, es igual a el módulo del primer término más el módulo del segundo término, y toda esa suma en módulo también, ¿vale? En el caso de la resta tenemos dos casos especiales, ¿vale? El primero es cuando A es mayor o igual a B, ¿vale? En este caso, como A es mayor o igual a B, la resta daría un número positivo. Entonces, el módulo se calcula de manera normal, pero no siempre sucede eso. Y es que cuando B es más grande que A, va a haber una parte negativa. Entonces, lo que se trata de hacer es compensar esa parte negativa con un número M, ¿vale? Y a todo esto también le sacamos módulo M, ¿vale? Y la multiplicación o el producto de dos números módulo algo va a ser igual al primer término módulo m por el segundo término módulo m y todo eso también entre módulo m, ¿vale? Algunos se estarán preguntando, ¿y qué es la división? La división no se puede lograr de forma tan sencilla como estas tres de acá, pero sí vamos a hallar una forma de hallarlo, ¿vale? Y no es como una división tal cual, sino es hallar el inverso modular. Pero luego vamos a estar viendo eso. Entonces, vámonos con el primer ejercicio que tenemos. Como la rutina de siempre, nos vamos a enfocar más que todo en el código y vamos a hacer un poquito de explicación también, ¿no? Entonces, vamos a irnos primero con la suma, que es el más facilito usualmente. Ahora, supongamos, ¿no? Supongamos que yo quiero sumar dos números, por ejemplo el 7 y quiero sumarlo con el 8, ¿no? Entonces, yo quiero computar esta suma bajo un determinado módulo, digamos módulo 10. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? Sería 15, ¿vale? Módulo 10 eh, sería igual a 5. Eso es lógico, ¿no? En este caso, estoy tomando el módulo 10, un caso bien particular, porque lo que hace es obtenerme el último dígito, ¿no? Si yo le pusiera módulo 100 acá, entonces me devolvería los últimos dos dígitos, que en este caso sería el simple 15 y nada más, ¿vale? Ahora, ¿por qué nosotros queremos computar bajo un determinado módulo? Y es que en ocasiones no vamos a poder representar números muy grandes con los tipos de datos int o long. No va a satisfacer. Entonces, para eso, en algunas ocasiones no se requiere trabajar con todo el número, sino con una parte de ellos, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros usamos los módulos. Ahora, supongamos, ¿vale? Ustedes saben que los tipos de datos tienen ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, de la variable int, ¿no? El valor máximo, si no me equivoco, que puedes poner en un entero es de 2 a la 31 menos uno, ¿vale? Y ya, entonces, ¿qué pasa si te saltas de este límite? Pues te da un número negativo, puesto que como han podido ver en sus clases de 112, si no me equivoco, todos los números en binario 9 cumplen una especie de ciclo, ¿ya? Aquí va a estar el 1, 1, 1, y aquí hay los números binarios. Entonces, todo esto va sumando en uno, en uno, en uno, en uno, hasta que llegas a un punto donde ya no puedes sumar más. Entonces, lo que te hacen es ponerte de nuevo al inicio. Entonces, es una especie de bucle que se va haciendo y recorriendo a sí mismo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los enteros, que en este caso, digamos, yo aquí tendría el cero, aquí van a estar los positivos, hasta el 2 a la 31 menos uno. Y cuando te pases de eso, pues te va a empezar a dar números negativos y cosas que ya no van a tener mucho sentido en los cálculos que vas a hacer, ¿ya? Es por eso que se usa esto, ¿no? Ahora, pongámonos en el caso imaginario y es el caso que he puesto acá. Supongamos que nuestro límite de dato va a ser
digamos 20. O sea, ¿a qué me refiero? Con que el número más grande que vamos a poder representar va a ser 20, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quiero ir al 21? Pues como el límite de mis datos es 20, va a dar una vuelta en ciclo y me va a arrojar directamente al menos 20, digamos, suponiendo, ¿ya? Entonces, notan que si yo quisiera sumar, por ejemplo, el 15 más el 12 módulo 10 ¿no ve? ¿Cuál sería el resultado? Sería 27, ¿no? Módulo 10. Entonces uno diría, perfecto, esto me va a dar 7 como resultado. Y sí puede dar bajo un contexto en el que el límite no sea 20, pero como en este caso el límite de datos es 20, entonces este 27 no va a poder existir y va a buscar refugio en un dato negativo, ¿no? Como les había dicho, va a ser un ciclo y se va a ir a los negativos y esto ya no va a tener tanto sentido, ¿vale? Porque la respuesta de esto tendría que ser 7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aplicar la propiedad que habíamos dicho, que esto se va a venir acá y se va a venir acá, ¿no ve? Entonces, lo que se hace es hacer 15 módulo 10 más 12 módulo 10. Entonces, esto es más fácil porque no se salen del rango, ¿vale? Entonces, 15 módulo 10 me va a dar 5 más 12 módulo 10, 2. Y como pueden ver, el resultado de todo esto, módulo 10, me va a dar lo que yo quería, que es el 7, ¿vale? Entonces, así es como se trabaja. Ahora, es por eso también que estos números de acá no pueden ser exageradamente grandes. Más o menos tienen que estar en una especie de media, digamos. Supongamos que este es el valor máximo, que este es el valor mínimo, con m chiquitito lo voy a poner, aquí está el 0, digamos, y ese módulo usualmente puede estar por aquí al medio, ¿para qué? Para permitir que yo pueda manipular números que todavía no excedan el módulo grande que tengo, ¿ya? Es por eso. Entonces, en este caso, como pueden ver, básicamente lo que se hace es hacer uso de la fórmula. Yo estoy tomando el módulo 10. Ahora, algunos se van a preguntar qué significa ese const. Y lo que hace es que esto le va a permitir al compilador de C++ operar de una manera un poco más sencilla y más rápida. O sea, nosotros no lo vamos a percibir, pero con programas más pesados es conveniente que si una variable nunca va a cambiar durante toda la ejecución del programa, lo mantengan como constante para que el programa lo reconozca y diga, oh, esta es una constante y como yo tengo esta constante, puedo hacer unas optimizaciones a nivel de compilador para que el programa se ejecute más rápido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tengo los dos básicos números. ¿Vale? Mi módulo va a ser 10. Y lo que hago simplemente es obtener la suma de esos dos y ya. ¿No? Aquí podemos ver a la antigüita. No, con el uso de la fórmula y aquí sin el uso de la fórmula. En este caso, la respuesta va a ser correcta porque siempre va a dar lo mismo. ¿Ya? Luego, este módulo, ¿para qué me sirve? Como yo les había dicho, manejar módulos es como tener un límite de dato, ¿ya? Entonces, si yo manejo, digamos, módulo igual a 6, lo que voy a hacer es que voy a manejar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, perdón, el 4, el 5 y el 6 ya no va a haber, ¿ya? Porque si no, lo que va a hacer es que se va a dar una vuelta aquí directamente. Es como una especie de bucle que va a ir yendo y viniendo cada vez. Entonces, cuando yo tenga el 6, el 7, el 8, lo que pasa es que va a pasar de, por ejemplo, 6 módulo 6 es 0, ¿no? El residuo de 6 dividido entre 6 es 0. Es por eso que se va a venir acá con el 0. El 7 se va a venir acá, el 8 se va a venir acá y así sucesivamente con todos los números que vengan después. El 12 también va a valer 0 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que me ayuda es a hacer una especie de bucle en el cual yo puedo imprimir 0, 1, 2, 3 hasta m-1, 0, 1, 2, 3 hasta m-1 para poder generar todo esto, ¿vale? Ahora, ¿esto qué uso le puedo dar yo? Por ejemplo, lo que podría hacer es, yo tengo un vector, por ejemplo, de elementos, ¿vale? Un vector de elementos, y lo que hago es querer imprimir, o sea, hacer un paso hacia adelante
hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y voy a llegar a un punto donde yo voy a querer ir hacia adelante también. Entonces, ubican que si eso pasara, yo tendría que validar con un if, ¿verdad? Por ejemplo, si esta es la variable i, entonces yo tendría que validar si i es igual a n menos 1, entonces i que valga 0, ¿no ve? Y después tendría que poner afuera del if y que incremente en 1. Y imagínense 3 líneas para esto. Entonces, lo que hace, como los módulos tienen esta propiedad, lo que podemos hacer es que el valor de i sea igual a i más 1, ¿no ve? Y todo este resultado le hacemos módulo n, que sería el tamaño del vector, ¿no? Entonces lo que va a permitir es que va a hacer una vuelta y luego va a volver, y luego va a volver, y luego va a volver. Entonces eso es lo que me va a permitir imprimir todo en ciclo, ¿ya? Entonces ahorita voy a hacer ejecutar esto, g++, voy a poner g más, está en español, por eso no funciona, ya, g++ 0,8 punto suma modular menos o main. Entonces voy a ejecutar esto, ¿ya? Y le voy a poner main, porque no tengo entrada de datos en este caso. Y vean, ¿no? Voy a volver a hacer correr esto. Entonces, los primeros dos números que van a ver son el resultado de la operación suma, con el 8 y el 15. Los demás resultados son estos de acá. Por ejemplo, el 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. Quiero que vean cómo cumple la propiedad de que va haciendo así un ciclo, ¿vale? Como 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y esa propiedad lo vamos a usar para poder recorrer un array. Noten cómo lo estoy manejando aquí. Para poder imprimir 23, 3, 5, 15, 1, 23. Porque si es mi vector, ¿ya? Y luego vuelve a empezar 23 y así sucesivamente. Y vean lo eficiente de esto que solo es en una línea. Entonces no tengo que estar validando cosas. Es una de las propiedades interesantes que tiene el módulo, ¿vale? Un momentito. Listo. Entonces, déjenme cerrar esto y esto también. Ya. Em, Teníamos, ¿dónde está? Representación de tipo. Tenemos que avanzar con la resta, ¿no? Entonces ya sabemos lo básico de la suma. Usualmente esos temas no son muy complicados, así que es fácil de aprenderlos también. ¿Ya? Vamos con la resta. La resta tiene un comportamiento bien similar a lo que es la suma, ¿vale? Y aquí vamos a ver cómo se implementa. Resta modular. Ya está. Entonces, listo. Entonces, lo que se ha puesto aquí principalmente es esto. Supongamos que yo tengo igual dos numeritos. Ya. Dos numeritos. Digamos el 7 y el... Nuevamente, a ver, el 3 y el 5, digamos. Entonces yo quiero restar estos números, ¿vale? Lo que tendría que hacer es sacarles el módulo 10 y ya sería, ¿no? El problema es que esto me va a dar un número negativo menos 2, ¿ya? Y para eso yo tendría que, si ustedes le meten así directo el módulo, van a ver que les va a dar menos 2, ¿ya? Porque depende el lenguaje de C o C++, creo que tienen diferentes formas de sacar esto. Algunos te sacan con menos 2 o algunos te ponen cero directamente. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es usar la famosa formulita, que no es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, les había dicho que cuando A es mayor o igual a B, la resta siempre va a dar un número positivo, entonces no hay que preocuparnos por validar algunas situaciones, ¿no ve? Lo contrario sería que si yo tengo, digamos, el 5 y aparte le resto el 7 y mi módulo es 10, entonces yo tengo que sumarle este 10, ¿vale? De tal forma de que aquí me va a salir menos 2 más 10 es igual a 8. Entonces, ese sería el orden en el que tenía que ir, ¿no? Y eso en parte tiene sentido, ¿no? Porque a ver, vamos a ver esto. 5, 6, 7, 8, 9. ¿9? Del 0 al 9. Porque estamos manejando módulo 10. Entonces, yo tendría, por ejemplo, el 5 menos 7 sería menos 2. ¿Lo ve? Pues, es decir, aquí está el menos 1 y aquí está el menos 2. Y aquí está el 0.
Yo tendría que dar dos saltitos. Pero como estamos manejando módulo 10, los saltitos tendrían que ser acá. 1, 9 y 2. Entonces, por eso es que sale 8. Por eso es que eso está bien. ¿Ya? Por eso es que se le suma el módulo. Ahora algo importante. Supongamos que los números son bastante grandes. Es decir, que yo tuviera por ejemplo, el menos 2 y quiero, no el menos 2, el 5 y quiero restarle, supongamos, el número 27, ¿ya? Entonces la resta de esto me va a dar menos 22. Y ubican que si aquí yo le sumo 10, el resultado va a seguir siendo negativo. Entonces, por eso es que se le saca módulo tanto a este como a este para evitar que sucedan este tipo de casos, ¿ya? Entonces, como le sacamos el módulo individual, yo que tendría 5 módulo 10, 5, 27 módulo 10, 7, y aquí le hago la resta, ¿ya? Aquí me va a estar dando nuevamente menos 2, pero con la compensación que tengo del 10, ahora esto me va a dar un número positivo. Entonces el módulo se va a quedar como 8, como hace rato. Y esto ya estaría bien. ¿Ok? Por eso es que es importante sacarle módulo a estos. No es porque se quiera molestar con la fórmula o algo así. ¿Ya? Entonces, aquí es donde les muestro estos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo dos números positivos, normalmente se hace el módulo, ¿vale? Para calcularlo. Y la otra forma es que yo tengo que incrementarle ese módulo, ¿no ve? Le saco módulo al primero, módulo al segundo, por las razones que ya había mencionado, y le aumento moto. Y al final a todo ese resultado le vuelvo a sacar moto, ¿ya? ¿Por qué le vuelvo a sacar módulos? Se preguntarán algunos. Y es que resulta ser que, pongámonos en este caso, yo tengo el menos, no sé el menos, yo tengo el 1 y quiero restarle el 9, digamos. Pondremos otro número, a ver. Yo tengo el 1 y quiero restarle el menos 2. Y esto me va a dar menos 1. Y aquí si le sumo 10, por ejemplo, esto me va a seguir dando 9. O sea, ubican que va a estar todavía en el rango permitido, ¿ya? El problema aquí es que yo no puedo estar validando cada rato si la resta o la suma va a ser un número positivo o negativo, ¿ya? Lo que se hace es que directamente a lo que vaya a tener, yo le voy a sumar el módulo 10 ahora. O sea, el m, eso le voy a sumar. ¿Ya? Entonces va a haber algunos casos en que primero la resta se va a volver negativa y va a haber otros casos en que la suma, perdón, en que la resta va a ser no negativa, va a ser positiva, puede ser positiva. Entonces, para esos casos, algunos preguntarán, si le sumo este 10, ¿no afectará? Porque le estoy sumando algo extra. La respuesta es que no, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando sale negativo, ya hemos visto que compensa lo que tendría que pasar, pero en este caso, ese de acá me va a dar un 2, ¿ya? Y esto, recuerden, tendría que sumarse así, ¿no ve? 2 más 10, módulo 10. Entonces, esto de por sí me va a dar 10 módulo 10, 0. Se va a anular solito y solo va a quedar el mismo resultado. Entonces, es por eso que le tenemos que mantener este también de acá, ¿ya? Para mantener el módulo en el rango en el que tiene que estar. Entonces, por eso se le pone esto. ¿Ya? En general, no vamos a manejar esto porque tendrían que ser validaciones de cuando es positivo, cuando es negativo, pero con esto ya lo tendríamos de forma más general. ¿Ya? Y aquí lo tenemos ya en la otra forma. Y estoy mostrando los dos. La variable c con todos los módulos como debería ser y la otra variable de que no debería gozarse de esa forma. ¿Ok? Esto no. Esto no. Ahora, al igual que la suma, eh, la resta también se puede mover hacia atrás, ¿no ve? Es decir, que si yo estoy en un punto 0, 1, 2, 3, 4, yo puedo ir hacia atrás con el menos 1, con el menos 1, con el menos 1, con el menos 1. Y cuando yo quiera volver a ir atrás, lo que tiene que pasar es que tiene que volver aquí, al final, ¿ya?
Entonces, para eso, lo único que se hace es que si yo estoy en la posición décima y quiero ir una posición atrás, esto me puede dar un número negativo, ¿no? Entonces, para compensar eso, le sumo el módulo, que en este caso es 5, y a todo esto le saco módulo 5, por las razones ya mencionadas anteriormente, porque imagínense 4 menos, supongamos que estamos en la posición 4. 4 menos 1 sería 3, 3 más 5, 8, y para que se vuelva el 3, tendré que sacar el módulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto de aquí va a valer 0, 0 menos 1, más 5 sería esto 4. Y como podemos ver, sí se dirige al último elemento. Y así va a estar girando respectivamente. Entonces, así es como yo puedo generar este tipo de series, si se le puede llamar, en reverse. Y es mucho más sencillo sin manejar ifs, ¿vale? Entonces aquí lo estoy haciendo con el módulo 6 y para que ustedes puedan ver el resultado. Aquí también van a ver cómo va a ejecutarse, ¿ya? Y lo mismo ocurre, ¿no? Como yo estoy manejando valores entre 0 y n-1, entonces esto se puede llevar a vectores que también puede ir retrocediendo y no pasa nada, ¿vale? Entonces es lo que se puede hacer. Entonces yo voy a hacer correr esto. G más 0,8 punto resta modular menos O main. Voy a esperar a que compile. Le voy a poner main y ya está. Entonces, como pueden ver, aquí tengo los resultados. Sería el 7, la resta clásica del 17 menos el 10. Los dos ceros correspondientes a esta de acá. Porque manejamos módulo 10, ¿no? Entonces 9 módulo 10 sería 9, 19 módulo 10 también sería 9 y ellos dos se anulan, ¿vale? Entonces aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Por ejemplo, el 6 módulo 6 me va a dar 0, 5 módulo 6 me va a dar 5 y así hasta que llega al 0. 0 módulo 0 me va a dar 0. Y luego vean cómo en los números negativos se está generando la serie 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, verifican y así podemos verificar que esto funciona, ¿verdad? Y al final, esto mismo, como ya vemos que es un ciclo, lo podemos llevar a los vectores para aprender a manejar posiciones e ir restando en uno. Entonces, así es como se lo pone en un vector para estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, eso que también van a ver en materias posteriores, por ejemplo, en estructura de datos, que es 131, donde van a manejar colas circulares que maneja esta misma propiedad, ¿no? Ya saben por qué funciona así. Y bueno, esto no solamente va a aplicar para los números, ¿ya? ¿Por qué? Eh, Se supone que cuando nosotros manejamos, por ejemplo, caracteres, la A, la B, la C, todos estos están asociados a un cierto código ASCII. Entonces, este creo que es el 65, 66, 67 y así sucesivamente. Entonces, pueden ser convertidos a números, ¿ok? Entonces, si yo le restara aquí un 65, porque el A tiene código ASCII 65 o 56, no recuerdo bien. Entonces, sería como tener aquí un 0, 1, 2, 3 y así hasta el 25, ¿ya? En total son 26 letras. Entonces, si a ti te pidieran, por ejemplo, en el cifrado César, lo que te dicen es que tú estás en una letra C y quieres moverte K letras hacia atrás, hasta llegar a una C', o K letras hacia adelante, ¿no ve? Y hasta una C2', digamos. Entonces ya sabes cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque como esto está en el rango del 0 a 25, significa que obviamente son 26 letras. Entonces tú puedes moverte K a la derecha sin ninguna complicación, ¿ya? Puedes hacer el valor ASCII en el que tienes ahorita, más lo que te quieres mover, y esto le sacas módulo 26. Y ya vas a tener en qué posición te quedarías. ¿Por qué? Porque no puedes, digamos que si tú estás en la Z, la siguiente letra es la A, y así tienes que ir en bucle, ¿no? Y lo mismo pasa con la resta. Entonces es una forma eficiente y directa de poder ver cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces, esa es la resta modular. Ahora vamos a pasarnos con la multiplicación, que no tiene propiedades tan interesantes como la suma y la resta, por eso es que aquí así no me lo voy a explicar. Porque básicamente aquí tengo que arreglarlo, aquí es la multiplicación, aquí no es la suma, la multiplicación. Entonces lo único que se hace es
mandar datos a multiplicar, igual le sacas el módulo y, y le haces la multiplicación, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, y donde está multiplicación modular. Entonces yo voy a compilar esto, 0,8 punto multiplicación modular menos o main. Entonces, una vez que haga correr esto, pueden ver que, ¿dónde está esta resta? Ya. Entonces pueden ver que en este caso me va a generar exactamente lo mismo, ¿vale? Lo voy a multiplicar y el resultado me va a dar 57, tanto por la primera forma y por la segunda forma, ¿ya? Que eso no debería hacerse porque podría hacerse en caso de que tú supieras que las variables son menores a mod, ¿ya? Pero si no sabes, esas variables podrían ser mayor al módulo, entonces preferible es ir por lo seguro y hacer esto, ¿ya? Ahora, la ventaja, no es como les había dicho, han visto que la serie del factorial pues crece enormemente. Entonces lo que tú quisieras es imprimir, digamos, los últimos tres dígitos, bueno, quizás siempre, como el módulo es 100, los últimos dos dígitos del factorial enésimo, en este caso sería n igual a 1000, y solo sería hacer eso, ¿ya? Entonces aquí solo es aplicar la fórmula y ya. De aquí, como pueden ver, el resultado sí me da 0, porque efectivamente el factorial de 1 hasta 1000, los últimos dos dígitos sí me dan 0, no es solamente casualidad. Por ejemplo, si yo quisiera hasta el número 5, el factorial, pueden ver que tranquilamente me va a devolver el 20, si no me equivoco, porque el factorial sería 120. Entonces sí va aumentando. Es algo también que se puede ver con la multiplicación de números grandes, que ya lo hemos visto, y notan que desde un cierto punto el factorial se llena de puros ceros a la derecha. Por eso es que me daba 0. ¿Ok? Entonces no hay mucha diferencia con con la suma, la multiplicación de hecho no tiene mucha propiedad importante que yo conozco por el momento, y eso, ¿no? Pero aún así, digamos, en ocasiones, esta multiplicación, aunque lo hagas de esta forma, puede ser muy grande, ya puede exceder el tamaño de una variable, y es por eso que se puede utilizar la técnica de la multiplicación modular, ¿ya? Que es lo mismo que la exponenciación binaria. No, en este caso no sería multiplicación modular, sería multiplicación binaria. Así es como se llama, aquí lo tengo que cambiar. Multiplicación binaria, ¿ya? Como la implementación es la misma que la exponenciación binaria, no lo vamos a tomar en cuenta, pero básicamente lo que te dice es que si tú tienes un número A y quieres multiplicar por un número B, tienes que recordar que esto es igual a sumar A, ¿no ve? ¿Cuántas veces? Pues tendrías que sumarlo a esto V veces, ¿verdad? Entonces, supongamos que tú quieres multiplicar A, 8 veces quieres multiplicar. Entonces aquí tendrás que poner una A, 2 veces, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿eh? Entonces lo que tú puedes hacer es, en lugar de hacer uno por uno, lo que puedes hacer esto es dividir entre 2. Es decir, eh, llevarlo a la forma A por 4, ¿no ve? Más, ahí creo que no se ve con el rojito, con el amarillo pondré. Ya, A por 4 más A por 4. ¿Ya? O creo que era por, sí creo que era por, ¿no? Porque los exponentes tienen que sumarse. Entonces, esto es lo mismo que esto, ¿ya? Y como este es 4, no, sí estaba bien hacer otro. Este sería 4 veces A más 4 veces A, ¿verdad? Y esto a su vez se puede subdividir en 2 veces A más 2 veces A, ¿no? Y esto como está a base de sumas, ustedes saben que la suma usualmente no excede el tamaño del módulo, entonces computar sumas va a ser más confiable que hacer una multiplicación grande, en caso de que esto pudiera exceder el tamaño del módulo. ¿Ya? Entonces, si están conscientes de que digamos, de que el módulo es muy grande y que en el peor de los casos pudiera tener dos números equivalentes a módulo menos 1 por módulo menos 1,
y que esa multiplicación excede el tamaño de un entero, de un long, entonces utilicen la multiplicación binaria que es mejor. ¿Ya? Y listo. Entonces, eso es el único tip que les podría dar para la multiplicación, ¿no? Entonces voy a ir al último, que es el inverso modular, y vamos a explicar por qué funciona de esa forma, ¿vale? Es la diferencia entre los slides y la clase que estamos, bueno, el video de ahorita, que aquí sí se va a explicar de cómo funciona, a diferencia que de los slides que siempre se pone el código, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, primero vamos a demostrar que en ocasiones la división no siempre funciona, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner g más 0,8 punto inverso modular menos o main, ¿ya? Voy a compilar esto, listo, que se ejecute y quiero que vean esto, ¿ya? Entonces, lo que me dice aquí antes, por ejemplo, aquí está antes, supongamos que yo quiero hacer la división, entonces lo que se me vendría a la mente es A módulo M mod dividido entre B módulo mod, me tendría que dar el resultado, ¿no? Entonces, en este caso el módulo es 10, suponiendo, ¿ok? La división entre estos común tendría que darme 3, ¿no? Tendría que darme 3. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que estoy haciendo es mostrarles que con ese módulo, aquí me va a dar 7 y aquí me va a dar 9, ¿no? 7 y 9. Y si yo divido esto de manera modular, como está acá, el resultado me da 0, porque sería 7 entre 9 sería 0, y no sería 3 como se esperaba. Entonces, aquí está algo mal y podemos ver que la división no funciona, ¿ya? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a poder hacer uso de esto? Uno de los teoremas que tendríamos que conocer es el pequeño teorema de Fermat, ¿ya? Que no vamos a hacer una demostración de esto, solo vamos a hacer un poquito de su uso, ¿ya? Y un poco también intuitivo, ¿vale? Entonces, primero recordaremos algo, ¿ya? Lo que yo quiero es calcular A dividido entre B, es lo que quiero hacer. Todo esto módulo M, ¿ya? Pero esto es lo mismo que A por 1 sobre B. Creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿vale? Y si cambiamos la notación un poquito, esto es lo mismo que A por B a la menos 1, ¿verdad? Ahí no cambia nada. Esto es lo mismo que esto de acá, ¿ya? Entonces, estamos partiendo de algo que efectivamente es verdad. Entonces, obviamente por un B que es distinto de 0, ¿no ve? En este caso sería mayor a 0, no puede ser 0 esto, el B. Entonces, lo que voy a tener ahora es partir de algo que sea verdad, digamos. O sea, yo tengo A y quiero dividirlo entre A. Yo sé que el resultado de esto me va a dar 1, ¿no ve? Pero ya hemos visto la otra notación y esto sería lo mismo que A multiplicado por A a la menos 1. Esto me va a dar 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo A, el inverso de A sería A a la menos 1, ¿no? Entonces, el A a la menos 1 se le considera como el inverso del A. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es el inverso de A. Hasta ahorita nada nuevo. ¿Qué vamos a hacer ahora esto? Lo vamos a llevar a los módulos, ¿ya? Ya una relación bien interesante que se cumple, que tiene que ver con el pequeño teorema de Fermat, ¿ya? Y es que podemos notar que A elevado a la P, ¿ya? Es congruente, esta notación congruente ya la han visto en MAT 114, con A, módulo P, ¿vale? Donde, y aquí es lo importante, donde P es un número primo, ¿vale? Entonces, haremos la prueba, por ejemplo, voy a abrir la calculadora a ver si tiene esa operación. Por ejemplo, yo quiero calcular, digamos, 4 elevado, no sé si tiene aquí elevado, o voy a venir con la científica, tal vez me ayude un poquito más. Ya, quiero 4 elevado a la, digamos que mi módulo es 11,
¿ya? 11. Y le voy a sacar módulo 11. El resultado me da 4. Y esto no es tanto casualidad, ¿ya? Veremos con otro ejemplo. Si yo tengo el 8, o pongamos uno más, el 9, y lo elevo a la 13, que es otro número primo, ¿ya? Calculo. Y yo le saco módulo 13, el resultado me da 9. Entonces, partiendo de esto, ¿qué podría afirmar yo? Vamos a hacer un poquito de operación, ¿ya? A toda esta congruencia de acá, yo le voy a multiplicar por... Ya, antes haremos un repasito. ¿Qué significa esto? Ya lo han visto. Esto de las congruencias significa que, digamos, si yo tengo el 23, puedo decir que el 23 es congruente con 3 módulo 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo le hago al 3, le saco la operación módulo 10, como resultado me da 3. ¿Ya? Pero, em, ¿qué pasa si yo le hago la misma operación al 23? El resultado me va a seguir dando 20, me va a dar 3. Entonces se podría decir que el 3 y el 23 valen lo mismo bajo el módulo 10. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, es lo que significa. Pues que hace rato también nos daba la misma igualdad. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, yo acá le voy a dividir. Le podría... Ay, el pincel no quiero. Le podría dividir entre A. ¿Ve? Pero lo que voy a hacer es que le voy a multiplicar a todo esto por A a la menos 1. Lo voy a multiplicar por eso. Entonces, ¿qué significa? Que A por P multiplicado por A a la menos 1, congruente con A multiplicado por A a la menos 1, módulo P, ¿no ve? ¿Qué pasa con esto? Habíamos visto que esto me da 1, ¿no? Entonces, tranquilamente podríamos decir que esto es 1 módulo P, ¿vale? Ahora, ¿qué es congruente esto? Mismas bases, los exponentes que hacen, pues se suman, ¿no? Entonces, A sería elevado a la P menos 1. ¿Listo? Entonces, A elevado a la P menos 1 es congruente con 1. Y este es el pequeño teorema de Fermat, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer con esto? Vamos a usar algo de lógica, ¿vale? Y es que si ustedes tienen 2 elevado a la 4, creo que estaríamos de acuerdo que es lo mismo con a elevado a la 2 multiplicado por a elevado a la 2. ¿Lo ve? Porque los exponentes, ¿qué hacen? Se suman y me da esto. ¿Lo ve? Pero, ¿qué pasa si yo tengo a elevado 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 1? Nuevamente, los exponentes se suman y ya. Entonces, ¿eso qué significaría? Que si yo tengo 2 elevado a la x, esto es lo mismo que 2 elevado a la x menos 1 por 2 elevado a la 1. O simplemente 2. Es lo mismo, ¿no? Y tiene sentido. Lo mismo vamos a hacer acá, ¿no ve? Que en este caso, este x es el p menos 1 que tengo. Entonces, ¿qué digo yo? Que esto se puede descomponer, digamos, en a elevado a la p menos 2 multiplicado por a. Esto es lo mismo que esto de acá. Y esto es congruente con 1 módulo p. ¿Ya? Ahora, ¿qué decimos de todo esto? Recuerden, si yo tengo con amarito, si yo tengo a y lo multiplico por a a la menos 1 y esto me da 1, significa que a la menos 1 es el inverso de a. ¿No ves? Hemos hecho hace rato. Y yo tengo aquí a, y esto casualmente multiplicado por a elevado a la p menos 2 es congruente con 1. ¿Eso qué significa? Que a la p menos 2 es el inverso modular de a bajo módulo p, bajo ese módulo. Entonces, esto
es el inverso modular que yo estoy buscando. ¿Ya? Eso significa que si yo quiero multiplicar, perdón, yo quiero hallar la división entre A y B bajo, lo pondré por acá, A módulo B, dividido entre B, perdón, bajo un cierto módulo, M, digamos. Bueno, no tendría que ser cualquier módulo, ¿no? Sino tendría que ser un módulo primo, un módulo P, ¿ya? Entonces, ¿a qué equivale esto? Es lo mismo que A multiplicado por, quiero hallar el inverso de B, sería el inverso modular de B módulo P. Pero ¿cómo se calcula el inverso modular de B? Es A multiplicado por V elevado a la P menos 2. Recuerden que P es el módulo primo, ¿no? Multiplicado por P a la menos 2 módulo primo. Entonces, tratar de hacer esto bajo un módulo es lo mismo que hacer esto. ¿Ya? Entonces, así es como funciona esto del inverso modular y así es como se calcula. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es saber calcular de forma eficiente, y ojo con eso, eficiente, el ese a elevado a la p menos 2. ¿Vale? Entonces, para eso, como ya lo han visto en otros videos posiblemente de estos cursos aplicados, es que vamos a utilizar la búsqueda binaria, perdón, la exponenciación binaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular, digamos, a elevado a la p menos 2, este p usualmente suele ser un número bien grande para cubrir la máxima cantidad de números posibles y suele ser de hasta 10 a la 9 más 7, porque esto es un número primo, ¿ya? Entonces, yo lo voy a calcular de esa forma, ¿vale? Como es un número bien grande, no puedo hacer multiplicación tradicional, sino lo que tengo que hacer es usar multiplicación, perdón, no puede ser exponenciación normal con la función POU que tienen los lenguajes de programación, porque esto es lento, ¿ya? Sino que tendría que usar mi propia función de multiplicación, que sería de exponenciación, perdón, que sería la exponenciación binaria, ¿ya? Que nuevamente les recalco que digamos, si yo quiero a la x, eso es lo mismo que a la x dividido entre 2 por a la x dividido entre 2. Entonces, supongamos que yo ya tengo esto calculado. eh, por complemento, también es como tener esto y solo multiplico esto dos veces entre sí para ya tener todo esto completo. ¿Ya? Eso para cuando x es par, pero cuando x es un número impar, entonces simplemente se le multiplica un último a para obtener esa relación, ¿no? Y nada más. Entonces, esto también es algo que ya también se debería saber calcularlo, ¿ok? Y vámonos con esto, ¿no? Con el código. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, con el después, es que nosotros tenemos que saber utilizar el módulo primo, ¿ya? Pero A y B tienen que ser menores al módulo. Esas son las restricciones, ¿ya? Y obviamente tienen que ser distintos de cero, ¿no? Y bueno, entonces mi módulo me lo voy a poner en un número 97 que es primo. Lo ideal sería que esté en este número de acá, ¿ya? Y por último voy a hacer lo mismo, 9 con el 27 dividido entre 9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el inverso, ¿ya? Modular de B bajo este módulo, bajo módulo mod 1. Porque mod está reservado con 10, pero ahora quiero hacerlo con un módulo distinto, mod 1. Entonces, esta función se encarga de calcular el inverso y lo pone acá, ¿ya? Entonces aquí voy a tener yo el inverso. ¿Ok? Entonces, al final van a notar que lo único que tengo que hacer es multiplicar A por el inverso de B. ¿No ve? Es multiplicar A por el inverso de B, que en este caso tiene la forma de P elevado a la menos 2. ¿Oye, ya? ¿Ya? Entonces, a todo este resultado le saco módulo 1
y el resultado tiene que darme lo que necesito, ¿vale? Y es una prueba que estaba haciendo para verificar que la exponenciación binaria lo está generando bien, ¿vale? Eso no tiene nada de relevancia. Pero ¿cómo calculo el inverso? Facilito. Yo tengo mi función llamada inverso, que lo único que hace es tomar un número X y calcular el inverso modular. ¿Cómo se calcula el inverso? Fácil. Uso mi función de exponenciación binaria con base X, por eso aquí está la B, primerito, con un exponente de mod -2, por eso aquí está con E de exponente, y el módulo con el que voy a trabajar, ¿ya? Entonces aquí está una función de exponenciación binaria iterativa, no es la recursiva, pero también se puede hacer por recursiva, que lo único que hace es multiplicar esto varias veces de manera eficiente, y para los que están avanzando 43 se lo hacen en complejidad logarítmica, o sea que es muy, muy rápido, ¿ya? Y bueno, entonces, así es como se calcula el inverso modular, ¿no? No es muy difícil. Han visto que los cálculos que hemos hecho son los que se avanza en la carrera, ¿no? Y espero que les haya podido servir bastante. Eh, Ahorita lo vamos a ejecutar. Bueno, ya lo he hecho ejecutar, de hecho, ¿no? Por ejemplo, vean que yo aquí tengo el A normalito y me dice que el inverso de B bajo este módulo es 54. O sea, puede parecer que es un número que no tiene nada que ver, pero ese es el inverso, ¿ya? Entonces, si yo multiplico estos dos números, efectivamente me va a dar como resultado, pueden ver acá, si quieren lo hago correr de nuevo, como resultado me da el número 3, que es el resultado deseado, ¿no? Y tiene sentido porque vean que sería 27, va a ser así, 27 por, ¿dónde está? Por 54 me va a dar este número de acá, ¿ya? Entonces, si a esto yo le sacara módulo 97, estoy seguro que me va a dar el 3, ¿no? Le saco módulo 97, me da como resultado 3, que es lo que necesitaba, ¿sí? Entonces, a veces el cálculo o los resultados que te arroja esto del inverso no es como que tenga sentido a nuestros ojos, pero en verdad vean que sí funciona, ¿no? Y que lo que se avanza en las materias básicas sí nos sirve para calcular todo esto, ¿ya? Porque sí se utiliza en varios algoritmos, digamos, de encriptación y ese tipo de cosas. Más que todo los de los primos es esencial saberlos calcular, ¿ya? Y bueno, entonces espero que les haya podido servir este video. Es algo que a veces no nos damos de cuenta de las cosas que se pueden hacer, pero es bueno saber que existen, ¿no? Y que es mejor todavía nosotros como programadores a veces saberlo implementar a mano, ¿vale? Saber cómo funciona, que es lo que nos va a permitir a veces entender un poquito mejor lo que estamos haciendo cuando programamos bastante, ¿no? Y bueno, espero que les haya podido servir. Nos vemos. eh, sí, creo que... a ver. Sí, sí, sí. Creo que eso sería todo. Ajá. Ahorita esto, por si acaso, esto eh, tiene... Eso del inverso modular, por si acaso. Tiene usos para la programación competitiva, por ejemplo. Cuando tú quieres calcular esto, deben acordarse de las clases anteriores, de n tomados de acá, ¿no? Entonces vean acá que lo que tienen es números muy grandes. Y usualmente cuando quieren resolver esto, siempre les dicen, encuentre la respuesta módulo m, que siempre es un número primo. Entonces lo que tienen que hacer aquí es calcular este de acá. Tienen que calcular el inverso de un factorial, que puede parecer difícil, ucha, ¿cómo lo calculo?
Lo único que se hace es, por ejemplo, recuerden que el inverso de un factorial sería así. 1 por 2 por 3 por 4 y así hasta n. Y si desglosan esto sería 1 dividido entre 1 por 1 dividido entre 2 por 1 dividido entre 3 por 1 dividido entre 4 que son inversos. Entonces lo único que tienen que multiplicar es el inverso de 1, el inverso de 1, lo multiplican por la función del inverso del 2 y así sucesivamente hasta n. Entonces ya van a poder tener tanto el factorial inverso de esto como el factorial inverso de esto y hacen la multiplicación, ¿no? Porque lo único que tendrían que hacer es hacer esto. N factorial. Claro que todo esto trabajado bajo el módulo m, ¿no? O sea, esto no va a ser el factorial real con un número grande, sino el factorial bajo un cierto módulo. Entonces, a esto le multiplican por el inverso de esto, ¿no ve? Digamos el inverso de todo eso, y le multiplican nuevamente por el inverso del k factorial. Y a esto le sacan módulo m y ya tendrían la respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que usualmente se hace y ahí es donde pueden ver la aplicabilidad de esto. Ajá. Y bueno, ese sería el último que les quería decir. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.